Buen día para todos. Habla Evelio Gutiérrez. Voy a presentar una guía de la calibración del kit Vigas. Como saben, trabajo para la empresa GN Motors, representante para Colombia de la marca Vigas. Entonces iniciamos. Pantalla principal del software y Vigas Mono. Ese es el mismo software. Funciona para computadoras Mono 32, Mono 48 y Mono 24 próximamente. Entonces el mismo software, tenemos los mismos botones, también para computadoras de 6 y 8 cilindros. Primero que todo tenemos que tener siempre al día el software como tal. Entonces en este caso estamos en la versión 4.95. Siempre van a encontrar las versiones disponibles de la actualización en la página de Técnica Colombia, en el Drive. Entonces verificamos que esté actualizado el software, y si no, pues muchas veces la computadora les va a pedir que actualicen el software y que se pongan en contacto con el distribuidor. Verifiquemos que estemos en conexión. Estaba en la conexión, que estemos en línea para poder empezar a grabar la configuración en la computadora del gas. Seguido de la comunicación, pues va a salir si hay o no disponible alguna actualización para la ECU. Muchas veces las computadoras vienen con un firmware atrasado y pues las computadoras portátiles ya tienen una versión más adelantada de firmware, el cual hay que actualizarlo para garantizar un buen funcionamiento de la calibración. En este caso no hay disponible. Seguimos viendo. Aquí tenemos en el software. En el software tenemos disponibles también en estos botones F10, F9 los diagramas eléctricos de las computadoras, de diagramas de instalación de la 4, 6 y 8 cilindros. También tenemos datos de calibración. En este caso, cuando ya hay una calibración hecha sobre la computadora, ahí podemos ver qué parámetros se usaron para dicha calibración, qué tipo de inyector, qué presión, qué datos de conmutación, etcétera. Tenemos un botón pues de idiomas. Tenemos disponible español, inglés, italiano como los principales, y ya tenemos los botones de configuración de software. Para una calibración básica inicial, pues arrancamos por el modo autoajuste, que es una configuración sencilla y rápida, el cual nos va a pedir que ingresemos datos del vehículo a medida que nos va haciendo el proceso. Damos a arrancar, él empieza el paso a paso, nos va a pedir que ingresemos las características del kit, como inyectores, tipo de señal, sensor de nivel, y también las características del motor, si es un motor aspirado, cuántos cilindros tiene, etcétera. Entonces, al llenar estos datos, se selecciona el giggler. También es muy importante que seleccionemos el giggler correcto dependiendo pues de la cilindrada del motor. Eso nos va a garantizar que el inyector trabaje entre sus rangos normales y no vaya a presentar desfases ni descalibraciones, que digamos que se termina una calibración y a los 2 días el vehículo viene porque él se empieza a desfasar en los ajustes. Damos arranque después de tener seleccionados los datos. Entonces siempre recomendamos utilizar una señal de bobina o CMP para disponer de las estrategias avanzadas. Digamos que como caso de extremo, dejarlo desactivado. Algunos vehículos que se ha presentado que no reconoce las revoluciones por X o Y motivo, entonces también tenemos la opción de por inyectores tomar la señal de revoluciones. Aquí es seguir el paso a paso. Nos está diciendo que pise varias veces el pedal. Vamos a detectar un máximo de tiempo de inyección. Esto nos va a calcular aproximadamente la grilla de trabajo en el mapa. Ya lo veremos más adelante. Damos OK. Él hace los ajustes, reconocimiento de RPMs. Y siempre durante el proceso debemos estar mirando los sensores que aparecen abajo. Los datos de sensores, por ejemplo la presión, la temperatura. Si vemos que ya activó la electroválvula y la presión no sube, pues hombre, el sistema no va a arrancar porque no hay presión. O que el map está fuera de rango, que tenemos un 0,0 en el map, o que tenemos un 1000
o un bar 1 punto algo en el bar, entonces tampoco va a seguir porque pues hay que parar y verificar qué es lo que está pasando con el sensor, señal, cable. Listo, seguimos. Aquí nos dice si las RPM son correctas. Si no son correctas, se deben ajustar en la ventana de configuración. Hay veces que la señal de revoluciones no la detecta automáticamente. Entonces, por ejemplo, pasa mucho en los 6 cilindros, 6, 8 cilindros. Entonces tenemos que hacer un paso antes, que es ir a configuración y calibramos las RPMs. Siempre trabajemos en modo experto. Entonces, en modo normal, como lo vemos aquí, tenemos muy limitados los datos. Entonces, cuando ya cambiamos a modo experto, tenemos más datos disponibles. Listo, entonces aquí ya se nos habilita para la configuración de las RPM manualmente. Vamos a empezar a jugar digamos, con el tipo de bobina, señal débil, con el número de bobinas, si es un multispar. Entonces aquí hay que, como que no tenemos ese dato exacto del carro, entonces hay que empezar a probar uno por uno hasta que nos den unas revoluciones en mínima y más o menos a 3000 revoluciones en tacómetro del carro que coincidan con las que nos van a dar acá. Retomando nuevamente, vamos a seguir con la autocalibración. Ya tenemos las revoluciones, ya tenemos la temperatura, la presión. Él va a tomar y nos dice que tengamos el pedal firme. Entonces mantenemos el pedal firme, seguimos el paso a paso. Y vamos a estar muy pendientes del resultado del ajuste de la boquilla del inyector. Entonces, si tenemos un vehículo, por ejemplo, de 2 litros, lo ideal sería 1.8 en el Giggler. Entonces aquí vamos a ver el resultado. Lo ideal es que se mantenga la zona verde y que se mantenga el pulso de inyección por encima de 3 milisegundos. ¿Por qué es tan importante el pulso de 3 milisegundos? Los inyectores de plunger, sea la marca que sea, al ser de plunger no tienen una membrana de rendimiento del sello del inyector. Esos inyectores de plunger, de Giggler o de plunger, son muy lentos en respuesta. Entonces, si tenemos un trabajo por debajo de 3 milisegundos o cercano a 2 milisegundos, la apertura del inyector se hace torpe en esas condiciones. Entonces, siempre debemos buscar que quede en la franja verde, que es en un trabajo ideal para el inyector, y que el pulso de inyector se mantenga por encima de 3 milisegundos. Es lo ideal que debemos buscar. Si eso no se consigue, debemos cambiar el Giggler y volver a recalibrar hasta que obtengamos un tiempo de inyección aproximado a 3 milisegundos y que el Giggler se mantenga en la zona verde. Después de terminado la autocalibración, pues el software nos indica qué adaptativo vamos a seleccionar, pero pues siempre recomiendo hacer un afinamiento del mapa antes de seleccionar algún adaptativo. Listo, y pues el recomendado siempre va a ser el OBD2 en vehículos pues que tengan protocolo de comunicación CAN-bus. Listo, aquí pues digamos que antes de activar algún adaptativo, lo que les estaba diciendo, es importante afinar el mapa. Para esto es indispensable tener un escáner, ya miramos por qué. También digamos que en la grilla del mapa se recomienda modificar los ejes para que toda la grilla, o sea, para que la posición de la inyección versus la revolución pase por todo el mapa. En este caso llegamos hasta 11 milisegundos, entonces la idea es que si el mapa está llegando únicamente a 8.5, por ejemplo, entonces ajustemos el mapa, la grilla del mapa, para que la última fila sea 8.5. Con esto el mapa se desplace por toda la grilla. El tiempo de inyección se desplace por toda la grilla. Aquí lo que les estaba hablando del escáner. Es indispensable se necesita un escáner OBD para controlar los correctores de gasolina y así garantizar una correcta configuración del kit gas. Listo, en este caso lo que nos interesa del escáner, obviamente pues que en una instalación de gas hay que verificar esto antes de la conversión, cómo están los correctores, cómo está la compresión, cómo están las bujías, lo que sabemos, lo que conocemos todos como preconversión.
para no llegar a tener ningún inconveniente que nos va a afectar directamente en la calibración del gas. Recuerden que siempre cualquier modificación o cualquier fallo que haya en gasolina nos va a repercutir en gas, porque el gas copia el comportamiento de la inyección de gasolina, y esto depende de pues que todos los sensores estén trabajando bien. Bueno, ya teniendo el escáner conectado, configurado para ver los correctores, digamos que el software Vigas también nos ofrece esa ventaja. Cuando tenemos la conexión OBD2 podemos ver en la parte de abajo los correctores lento y rápido, que son los que vamos a mantener siempre monitoreándolos cuando estemos calibrando. Entonces, en esta zona de crucero y retorno, se debe buscar un valor por encima de 100, basados en los correctores de combustible y en el tiempo de inyección de gas. Entonces, cuando la autocalibración termina, él trata de ajustar siempre todas las grillas del mapa. Sin embargo, en algunas zonas, por ejemplo, que no llegamos en solo acelerar y mantener acelerado, hay zonas de carga que no llegamos con solo cuando estamos andando en ruta. Entonces es importante controlar todas las zonas del mapa. Esta es la zona de mínima. Entonces en esta zona pues vamos a buscar siempre, verificando el corrector, que se mantengan los correctores muy parecidos a los de gasolina. No interesa que el tiempo de inyección de gasolina se suba un poco. Lo ideal o lo normal siempre va a ser que se suba un poquito. Entonces lo que tenemos que tener en mente siempre son los correctores, que estén trabajando, que estén corrigiendo, que estén positivo, negativo, o como hayan mantenido en gasolina. Listo, entonces la siguiente zona es la zona de carga, closed loop o lazo cerrado. También tenemos que mantener los correctores. Esta zona la vamos a ver más que todo andando en una prueba de ruta. Y vamos a buscar también lo mismo, mantener los correctores, y vamos a estar por encima en número, por ejemplo del mapa. Aquí vamos a encontrar un 200, 220, mientras que en la zona anterior encontrábamos un 130, un 150. Entonces esta zona va a ser más alta, y lo ideal es afectarla siempre. Siempre que hagamos una corrección, afectemos toda la línea horizontal, todas las filas, en ese mismo rango, de ese mismo rango de tiempo de inyección. Listo, aquí sigamos lo mismo. Dice close loop, y seguimos con la zona de plena carga. En esta zona de plena carga sí ya no vamos a tener en cuenta el escáner o los correctores. ¿Por qué? Porque simplemente estamos en una zona que se llama open loop o lazo abierto, donde el sistema original gasolina no presta atención a los correctores ni a la sonda lambda y aplica una cantidad X de combustible ya fija prácticamente. Entonces aquí lo que vamos a buscar manualmente también es encontrar esa zona de mejor respuesta para que la configuración, pues que digamos la configuración quede más cargada y quede plena la salida, o cuando aceleremos a fondo, cuando pase por esta zona, no se quede trabado la respuesta del motor. Entonces en esta zona vamos a encontrar un poco más bajo que la zona de la mitad, y eso es como la característica que siempre se debe buscar en un mapeo. Zona de transitorio. La zona de transitorio es como la arrancada, y aquí vamos a buscar suavizar el mapa, que no queden unas diferencias muy altas, y controlando la respuesta del motor vamos a hacerlo siempre mueva, acelera, suelta, vamos mirando cómo se comporta para obtener una respuesta más limpia siempre. Terminado el afinamiento, ahora sí, solo después de un buen mapeo, las estrategias de adaptabilidad trabajarán para nosotros, manteniendo un buen manejo del vehículo en condiciones variables como ruta, forma de conducir, cambios de clima, altura, etcétera. Todas las variables que podamos encontrar en el vehículo, con algunas de las adaptabilidades vamos a garantizar que no haya una repercusión, porque nosotros siempre hacemos un mapa en una zona tranquila, ¿no? Una zona de ruta, siempre tenemos una zona de ruta típica, una cuesta, un puente, pero nunca tenemos en cuenta todas las zonas que pueden haber en una conducción del día a día. Entonces las adaptabilidades o la adaptabilidad del sistema Vigas lo que hace es garantizar que en cualquier condición de trabajo la respuesta del vehículo sea muy buena.
Entonces eso encontramos como ajustes avanzados. En ajustes avanzados vamos a tener adaptabilidad MAP, gas gasolina, modificar carburación, adaptabilidad OE2 y contribución de gasolina. Vamos por la adaptabilidad MAP. La adaptabilidad MAP se recomienda para vehículos arriba de 1400 centímetros cúbicos. Digamos que ¿por qué no vehículos hacia abajo? Porque la estabilidad digamos del MAP en vehículos 3 cilindros o cilindradas muy bajas no es tan fiable. O digamos el sensor trabaja como forzado, no lo digamos forzado, sino no es tan confiable las lecturas de carga. Entonces en esos vehículos pues vamos a dejar desactivado la adaptabilidad y solo vamos a trabajar por mapa o con una adaptabilidad OBD2. Esto es para vehículos, digamos que viejos de tecnologías anteriores que no tengamos OBD2 activo, vamos a utilizar una adaptabilidad MAP. ¿Cómo se obtiene? Vamos a activar, vamos a darle clic en guiada y vamos a adquirir unas muestras de gasolina en comportamiento, aceleración mínima, transitorio, alta revolución, hasta que se completen los cuadros verdes. Para seguir a los cuadros, a la segunda fila de cuadros, si se pudiera hacer en ruta, perfecto, o si no, habría que soltar la manguerita de vacío para que podamos llegar a esa zona de carga. ¿Listo? Ya en esta parte repetimos el procedimiento estando en gas y simplemente activamos la estrategia. ¿Listo? En la zona de la parte inferior derecha vamos a encontrar el comportamiento de la corrección del adaptativo mientras esté funcionando. Estamos ahora en gestión gas-gasolina, entonces aquí tenemos los aportes que hemos conocido siempre en casi todos los programas. Funcionamiento de mínima gasolina, potencia o altas revoluciones. Entonces aquí digamos que el mínimo casi nunca se recomienda utilizarlo, ya que sea un caso pues extremo, que el carro tenga un apagado que no logremos controlar, entonces podemos activar la estrategia de trabajo en gasolina de marcha mínima, o podemos activarlo teniendo en cuenta que funcione como un respaldo. Por ejemplo, si el vehículo trabaja en 800 revoluciones, podemos decirle que de 750 para abajo trabaje en gasolina para una eventualidad de conducción o algo por el estilo, para que el vehículo no se apague y quede en gasolina momentáneamente. También, como siempre, recomendamos para los vehículos con materiales de aluminio en las válvulas, los asientos de válvulas, aportar siempre una cantidad de gasolina para proteger los asientos de las válvulas. Como decía, protegemos la bomba, protegemos los inyectores y nos evitamos muchos problemas que ya todos hemos conocido con la gasolina descompuesta. La más recomendada es la contribución por MAP. Esta se activa y se selecciona en esta gestión de potencia. Al seleccionar la opción se habilitará este botón de contribución, que aquí ya quedó contribución del mapa activado. Antes de ver el mapa, aquí también tenemos el adelanto de la secuencia de inyección, que es para algunos vehículos especiales, Toyota 2.7, que tienen árboles múltiples de admisión variables. A veces nos funciona bien darle un pequeño adelanto de la inyección. Ahora sí tenemos contribución. Esta es la contribución que yo siempre recomiendo, que es en la zona de mayor esfuerzo de motor. Entonces en esta zona siempre digamos que es donde más se necesita una ayuda de potencia. Entonces en este caso podemos darle un poco de gasolina, podemos, digamos que un variador, esta es la zona donde trabaja un variador. Entonces con esto podemos estar, digamos que ayudando un poco a los vehículos que no se les coloca variador a recuperar un poco de potencia en la arrancada, y protegemos válvulas, como hablábamos, protegemos válvulas, bombas, inyectores. Y esto simplemente es manejo del cliente, es explicarle al cliente: venga, eso es un equipo que es de última tecnología, que trabaja, puede controlar las cantidades de los dos combustibles en el mismo tiempo. Entonces se les dan pequeños aportes de gasolina, el carro siempre va a consumir con gasolina, que lo mantenga un medio tanque, un cuarto de tanque, porque el carro permanentemente va a consumir gasolina, y esto va a garantizar que, que el vehículo no sufra, que se va a ahorrar gastos de mantenimiento en el futuro.
Entonces es cuestión de manejo del cliente y explicarle bien al cliente que el carro debe consumir gasolina. El gas es un combustible alternativo y la gasolina en este caso es muy importante. Seguimos con las opciones avanzadas. Vamos a modificar carburación. Aquí tenemos las compensaciones por temperatura, presión, voltaje y presión de múltiple. Entonces siempre recomiendo que la de voltaje, la compensación por voltaje, sea desactivada y solo trabajemos con las tres primeras, que es presión, temperatura de agua y temperatura de gas. Esas compensaciones van a estar variándose dependiendo de la variación de la temperatura, por ejemplo el regulador. En la conmutación digamos que la programamos a 50 grados y el regulador sigue calentándose hasta 80, 85 grados. Entonces esos son ajustes que el sistema va a tener en cuenta para recalcular siempre la cantidad correcta de gas. Listo, acá tenemos entonces compensaciones. Aquí hay una ficha muy importante que es el filtro de extrainyección. Ese es importantísimo, lo que les digo, porque él limita el pulso mínimo de inyección de gasolina para asimismo calcular ese tiempo en gas. ¿Qué significa esto? La gasolina trabaja normalmente en un pulso inicial, hablámoslo en transitorio, por ahí 3.5 milisegundos, pero hay un instante en algunos vehículos, ya en casi la mayoría, que además de ese 2.5 nos agrega un adicional de 0.5 en algún instante, sea en aceleración o en transitorio. Entonces ese 0.5 de gasolina, de tiempo de inyección gasolina, en gasolina funciona bien, ya está calculado pues para gasolina, pero en gas, como nosotros estamos inyectando ya en fase gaseosa, esa cantidad es demasiado y enriquece la mezcla al punto de hacer jalonear al motor. Entonces yo siempre he visto en casi todos los carros, he visto que podemos colocar un milisegundo. De un milisegundo para abajo el sistema ignorará los tiempos de inyección gasolina y no va a inyectar gas en ese instante. Entonces he tenido casos de vehículos que he llegado casi hasta 2 milisegundos. De 2 milisegundos para abajo no inyecta gas. Entonces hay que verificar, siempre eso es jugando, en esta parte es jugando cuando nos funciona mejor. Siempre los carros hay que personalizarlos todos, podemos tener una cartografía base, pero siempre hay que detallar el vehículo a vehículo, va a tener sus diferencias. Entonces siempre esos detallitos hay que sentirlos, mover el pedal, verificar que el carro salga bien, que acelere bien, y este filtro de esta inyección ayuda muchísimo a eso. En esta misma pantalla tenemos también el aumento y disminución de gas en aceleración. Es como un transitorio también, entonces ahí también vamos a darle, vamos a quitarle. Generalmente casi todos los vehículos es negativo, menos 15, menos 20, menos 10. Es muy raro el vehículo que sea positivo, pero pues no habrá el caso. Siempre hay que pues verificar todo. Verificar, probar, ensayar, acelerar, verificar que salga bien. Tenemos la descripción, estrategia que permite variar la cantidad de gas en aceleración, suavizando la misma progresivamente, o sea que la aceleración sea progresiva y no tenga ningún retraso. Estas dos estrategias, disminución y filtro de inyección, son claves en esa arrancada, que el vehículo salga progresivo y no salga con tirones. Seguimos con la estrategia OB2, que ya tenemos marcado en los ajustes avanzados. Ya como ya tenemos una mapatura bien fina y el carro está saliendo bien, no tiene tirones, vamos a activar la estrategia de adaptabilidad OB2. Esto nos va a garantizar, bueno, si tenemos disponible la conexión, nos va a garantizar que tengamos una lectura y un monitoreo permanente de los correctores de gasolina. Y también va a ser una corrección en fase gaseosa, en fase gas, de esos mismos correctores. O sea, va a ser una corrección dinámica basándonos en los correctores de OB2, lo que nos va a garantizar a futuro que cualquier variación en la inyección de gasolina o cualquier corrección que el vehículo esté haciendo, el sistema de gas también lo va a realizar gracias a esta adaptabilidad. Esta avanzada que permite monitorizar los correctivos de gasolina, los correctivos y mantenerlos en modalidad gas. También tenemos la opción de borrar errores selectivos. Esas opciones de borrado de códigos de falla son como última medida. Se supone que una calibración con quinta no nos tiene que dar un código de falla.
por mezcla, mucho menos por catalizador. Entonces siempre hay que garantizar una buena calibración. Si se presenta algún código de estos, es porque algo está quedando mal en la calibración, sea un inyector que está descalibrado, sea una manguera que está más larga que la otra, que está tronchada, que está estrangulada. Hay que verificar siempre todo. O sea, no es normal que tengamos que activar un borrado de códigos. Ya sea, digamos que casos muy fortuitos de los de Ford, que nos presenta códigos de falla por presión de combustible, entonces aquí podríamos trabajar de esa manera como caso extremo, o un sensor postcatalizador que tenga problemas y pues que el cliente haya decidido convertirlo teniendo así ese problema, podemos también pues trabajar un poco el borrar el código de falla por este dato. Recuerde que tenemos anulación selectiva donde seleccionamos qué tipo de códigos vamos a borrar. Por ejemplo, si nos está dando código de falla por catalizador, pues entonces vamos y seleccionamos solamente ese código de catalizador para que no nos vaya a borrar un TPS, un CKP, un inyector. O sea, no vamos a borrar todos los códigos generales de gasolina, sino solo los que nos están afectando cuando pasamos a gas. Eso sería errores selectivos. Aquí está el diagrama de conexión física, el 6 y el 14 que siempre corresponden a la línea CAN y la línea ISO-K, que es la 7. Entonces yo recomiendo que sea el 6 y el 14 para que activemos esta adaptabilidad. Y el 7 pues también podemos usarlo, pero pues para visualización, más que todo, por velocidad de transmisión de datos. Seguimos en la pestaña de diagnóstico. Aquí pues tenemos el diagnóstico que casi todas las marcas lo tienen. Todos los sensores y todos los actuadores del gas están aquí representados eléctricamente. Si hay un problema, aquí vamos a tener una guía por donde buscar esa solución de ese problema. Diagnóstico del componente del sistema de gas. Tenemos aquí diagnóstico de test de actuadores, verificación de sensores y actuadores. Tenemos aquí una función muy especial que es el testeo de inyectores y correlación de emulación y una corrección avanzada de inyectores a nivel individual de cada inyector. Esto es un poquito avanzado y hay que manejarlo con cuidado. Podemos verificar que si hay una variación de pronto en la calibración del plunger de cada inyector, podemos hacer una corrección electrónica aquí, o nos puede servir para hacer una guía de la corrección mecánica que le estemos haciendo a la luz del plunger. Por ejemplo, vamos a encontrar que le ponemos 20 positivo al inyector 1 y el carro en pareja. Entonces vamos a fijarnos siempre en el map, cómo está trabajando el map, las revoluciones, y buscamos cuál es la corrección ideal de ese inyector. Cuando tengamos que, digamos, por ejemplo, tengo un 20% y me dio una corrección ya perfecta para los 3 cilindros, entonces podemos hacer un ajuste mecánico y vamos a buscar también que ese nos llegue con el mismo valor del map y luego nos regresamos al cero nuevamente de la corrección. Digamos que si ya se presenta esto muy seguido, ya se recomienda más bien verificar los inyectores, bajarlos, cambiar el plunger, verificar qué sucede. Si es una garantía, pues entramos a verificar con el área técnica si es una garantía y darle la solución al tema. Pero pues es una ayuda que tenemos ahí para solucionar algún tipo de problema rápido. Nivelación automática de los bancos. Esto es para los que tienen dos bancos, por ejemplo un 6 cilindros. Entonces aquí él nos hace la nivelación automática. No tenemos pues que empezar a jugar con eso, sino que él solo va a hacer la nivelación de los dos bancos. Informaciones, pues acá tenemos el tiempo de funcionamiento total de la computadora desde que se instaló el sistema, tanto en gas como en gasolina. Estos tiempos normalmente son los que nos definen la garantía. Entonces aquí las horas tienen que sumarse en las dos horas, tanto las de gasolina como las de gas, para así mismo tenerlos, porque digamos que el tiempo que trabaja en gasolina también está el equipo de estado montado. Esos tiempos se están sumando desde el encendido, desde que el carro se quedó sin gas. Entonces normalmente nosotros damos la garantía un poco extendida, entonces no hay ningún problema por este lado. Estamos dando un año de garantía, 60.000 kilómetros, basándonos adicionalmente también en las horas de trabajo. Arriba de 1.000 kilómetros también ya sería
ya no sería una garantía, sino sería un mantenimiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta a la hora de revisar un carro, que tengamos en cuenta siempre las horas de funcionamiento de la computadora. Eso es para no tener inconvenientes con las garantías. Mantenimientos programados, aquí también tenemos una buena opción que digamos que se puede utilizar con cuidado. Eh, Podemos obligar al cliente a que haga los mantenimientos o, o que haga pues una visita al taller en las horas que generalmente ya tenemos conocimiento de que los plungers empiezan a fallar, de que los filtros ya están tapados. Entonces podemos tener unas horas de 1000 horas, por ejemplo, y que el carro llegue al taller, venga, me está generando este ruido, pero simplemente es una configuración de revisión periódica. Entonces podemos descartar cualquier fallo y podemos empezar a tener mantenimientos preventivos antes de que el vehículo llegue ya por un daño mucho mayor. También es de conciencializarlo con el cliente para que él tenga conocimiento de que eso va a ser de esa manera. Listo, señores. Cualquier cosita, tienen mi número de WhatsApp, que es el 311-770-2363. Cualquier duda, sugerencia técnica, con mucho gusto los estaré atendiendo. Muchísimas gracias. Espero les haya servido y espero hayan despejado alguna duda. Y pues ya para la próxima vamos a seguir con la idea de tutoriales y con la idea de capacitaciones en línea. Esta, esta inicial fue pues en tiempos de cuarentena, pues aprovechando un poco el tiempo para despejar algunas dudas e inquietudes que se me han presentado en algunos técnicos. Entonces, con mucho gusto, estamos para servirles. Muchas gracias.